Bienvenido a este video introductorio para la unidad 1 de lenguaje y comunicación. Vamos ahora a introducirnos el lenguaje y comunicación en la unidad 1 para tercero medio. En esta unidad hay al menos tres conceptos importantes que debemos manejar: literatura, estética literaria y diálogo. El objetivo que persigue es que cada uno de ustedes, como lectores activos, sean capaces de dialogar con el texto, que sean capaces de criticar, que sean capaces de analizar e interpretar cada uno de los recursos, marcas textuales y recursos no lingüísticos presentes en el texto. Sumado a eso, entender que cada lector va a entender un texto literario de manera diferente. Básicamente porque todos tenemos una experiencia de vida diferente. Tenemos cargas emocionales distintas, tenemos aprendizajes diferentes. Y todo eso va a ayudar finalmente a la interpretación, análisis y cuestionamiento de los textos literarios. Y más importante aún, nos va a servir de base para que nosotros mismos podamos crear nuestros propios textos literarios. Hay conceptos importantes, sí, que debemos de manejar al momento de introducirnos en esto que es la literatura. Partamos por definir correctamente qué es la literatura. Nuestra vieja confiable, la RAE, expresa que la literatura tiene varios significados. Uno de ellos es el arte de la expresión verbal. Otro significado es conjunto de producciones literarias de una nación, una época o un género. Interesantes definiciones, puesto de que nos exponen dos puntos de vista sumamente relevantes respecto a la literatura. Primero, su origen, cuando hablamos del arte de expresión verbal. Recordemos que la literatura en un principio tiende a ser hablada, puesto de que los textos se transmitían de manera oral, donde los aedos con los griegos contaban las hazañas de sus dioses, y además tenemos los juglares más adelante que también por a cambio de algo de comida y algo de dinero recitaban grandes historias. Eran trovadores, sus narraciones orales trascendían. Y esta tradición oral perduraba en el tiempo, puesto de que pasaba de generación en generación. Y la segunda definición, conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o de un género, nos da una clara señal de que es una marca distintiva en la literatura culturalmente hablando, que busca dejar vestigios, que busca dejar huellas, que busca retratar la historia de un grupo humano en un momento determinado de la historia, en un momento específico de la cultura. Etimológicamente, la palabra literatura viene del latín litera, que significaba o que significa letra. Durante mucho tiempo, diferentes expertos, ¿cierto?, mencionaban que todo lo que fuera la palabra escrita, o todo escrito más bien dicho, sin distinción, era considerado literatura. Pero en realidad, como nos hemos dado cuenta, ya sea por su origen oral de la literatura, donde se buscaba retratar estas hazañas, estas historias relevantes de grupos, o desde el momento que se decidió dejar registro de estas hazañas en papel, la literatura se ha transformado en un proceso interminable en que se relacionan dos elementos sumamente importantes: la producción del texto, es decir, cuando se hace, ya sea de manera oral, con los trovadores, los aedos, los juglares, de manera escrita, como lo fueron los grandes poetas griegos, por ejemplo, y así avanzamos hasta el presente. Y evidentemente la recepción, cómo cada lector interpreta y conoce el texto y le da un sentido a partir de dos elementos sumamente relevantes: tiempo y espacio. Tanto en el momento en que fue escrito ese texto, en el lugar donde fue escrito, como posteriormente donde va a ser leído y entendido. ¿Cuáles son los conceptos claves que vamos a manejar? Uno de ellos que debemos agregar es el concepto de estética, rama de la filosofía que trata de la belleza, de la teoría fundamental y la filosofía del arte. Es decir, cuáles son las principales características de un movimiento artístico, cómo se pueden percibir, cómo se pueden analizar. Arte se define como actividad humana dedicada a la creación de cosas, usando materiales que se modelan mediante la imitación, la creación y la utilización de la imaginación del artista. Más específico aún, ¿qué es la estética literaria? Se puede definir como la rama que estudia los procesos de creación y producción de las obras literarias.
Es asimismo como también se busca establecer la conexión entre la percepción, los conocimientos y dónde se encuentra ubicado el lector para analizar una obra literaria. Otro concepto que tenemos que utilizar es la distopía. La distopía es un término que viene de un griego con la unión del deis, que quiere decir algo negativo, penoso y difícil, y que por eso también hace lugar a un lugar aciago, fatal y desgraciado, que no existe en ninguna parte. Generalmente las historias, las novelas, los cuentos distópicos nacen como contraparte a las utopías, que son estos lugares paradisíacos, idílicos, perfectos. Y que las historias distópicas lo que buscan es establecer una protesta ante sistemas de gobierno o ideales sociales que son demasiado extremistas y que pueden resultar peligrosos. Vamos a hablar de las distopías y de las novelas distópicas un poquito más adelante. Finalmente, el objetivo de esta unidad es que nosotros seamos capaces de poder cuestionar lo que leemos, que seamos capaces de analizar e interpretar agudamente cada uno de los textos y entender que nosotros como lectores tenemos una responsabilidad importante al momento de poder disfrutar o no de una lectura, que seamos capaces de analizar qué efecto tiene en mí determinado texto. Y además de eso, entender que mis pares, mis compañeros, pueden tener puntos de vista diferentes. Eso sería todo por hoy para introducir los primeros conceptos importantes en esta unidad 1. Diálogo, estética literaria y literatura. Será hasta una próxima ocasión.